si Dios nos lo permite, nosotros vamos a enseñar ahora, en esta semana de hoy, sábado 25 de noviembre, nosotros vamos a enseñar hoy, ahora, bajo el título de este tema. Vimos que la semana pasada el templo se trataba de una construcción, de una construcción lujosa, con todas las cosas preciosas y las maderas más finas. Se cogieron para esto. Los talentos de plata, ¿cuántos? Dijo David. Quiere decir, lo de oros, que habían suficiente material, o sea, que fue hecho en lujo, conforme a lo que muestra lo que David estaba preparando. Y entonces ahora, vamos a ver ahora vamos a seguir ahora en el nuevo pacto, porque ahora hay un Nuevo Testamento. Ya conocemos cuál era el templo, el cual fue derribado por los romanos, conforme a lo que Jesucristo ya había profetizado. El cual ahora nosotros todos lo vemos. Si vamos por televisión o vamos ya, vemos lo que le llaman el muro de lamentación, lo que le llaman ese muro. Y ahí fue lo único que quedó de ese templo físico, de esa construcción, fue una pared en ruina. Y usted ve, gloria a Dios, usted ve a los judíos, porque los judíos creen todavía que queda algo del templo. Los judíos piensan que todavía no se ha destruido todo. Y usted ve a los judíos ahí, que se paran ellos ahí mismo, se ponen en la misma pared. Dice la Sagrada Escritura, en la misma pared se ponen ellos ahí a pedir a Dios, a lamentarse, a quejarse, ahí se ponen. Usted lo ve, a orar ahí se ponen. Eso fue todo lo que quedó en ese templo, que era un templo hecho de concreto, adornado con oro, plata y madera de acacia, madera fina. Y eso fue lo que quedó, una ruina de un muro, que es toda hoy, hasta el día de hoy, han pasado casi 2000 años que ese templo fue destruido y ese muro sigue ahí, la ruina del muro. Ya no quedó nada, o sea que fue destruido. Ahora vamos a enseñar lo que es el templo en el Nuevo Testamento. Para enseñar lo que es el templo en el Nuevo Testamento, yo quiero comenzar ahora mismo en el nombre de Jesucristo y comenzar por la primera cita que voy a demostrar hoy, que el apóstol Pablo, siendo un hombre judío, como judío dice hebreo de hebreo, dice él, o sea, judío 100%, ya en el libro de los Hechos es cuando los apóstoles entran en acción. Vamos a explicar un poco para comprender. Si no, no entendemos nada. Si no, nos queremos siempre atrapados en el tiempo. Nosotros pensamos que la palabra de Dios está como que está atrapada en el tiempo. La palabra de Dios nunca está atrapada en el tiempo. Por eso que para él, él es el Dios de los siglos, de las Escrituras. Pero nosotros, al no comprender, al no entender, nosotros la miramos como que estamos atrapados en el tiempo. Este apóstol, siendo judío, sale a cumplir el ministerio. Vamos a Hechos 17, capítulo 17, versículo 22 hasta 25. Este hombre, siendo judío, fue llamado de entre la ley mosaica. Dice él que era fariseo de fariseos. Dice él que él perseguía a quién. Él perseguía a los cristianos, porque él tenía un celo de Dios, pero no conforme a Dios, sino conforme a la tradición de su padre. Porque a veces nosotros decimos, yo tengo celo de Dios, pero a mi manera. El verdadero celo de Dios significa el sujetarse, el ser celoso de los mandamientos de Dios. Amén. Pero usted tiene que estar sujeto a ellos. Porque usted es celoso y no está sujeto, usted no tiene celo de nadie. ¿Entendió? Eso significa el celo de Dios. Cuando usted es celoso, cuando usted tiene celo de Dios, usted es celoso a los mandamientos, a la palabra que Dios mandó a enseñar. Entonces aquí, Pablo está en Atenas. Atenas había, gloria a Dios para siempre. Dice Pablo en Atenas. Pablo en Atenas. Dice. Pablo está en Atenas. Santo Dios, para siempre. Esta es una región que Pablo llega, una región de extranjeros. Pero ahí tienen un tribunal también, y también tienen una persona que es
Le llaman el nombre, vamos a leer ahora un poquito extraño el nombre, pero eso significa también una persona que tiene facultad para juzgar, o sea, que tiene autoridad. En Atenas también había un tribunal y había esa persona que tenía facultad para juzgar. Cuando Pablo llega a la ciudad de gloria a Dios para siempre, de Atenas, santo Dios para siempre, él llega a esta ciudad y él dice la palabra de Dios que cuando él ve la idolatría de ellos, Pablo como que se derrumba su espíritu. Santo Dios para siempre. Cuando Pablo dice que vio el espíritu de Pablo como que se derrumbó, como que se afligió. Como que se afligió. Entonces, cuando Pablo se afligió, porque Pablo vio tanta idolatría en esa ciudad. Pero ¿qué pasa? Que Pablo comienza a anunciar, ya Pablo había ido al lugar de donde ellos tenían sus hijos. Y Pablo comienza a predicarle el evangelio. Pero ¿qué pasa? Que muchos decían que ¿quién es este palabrero que está enseñando una doctrina nueva, que viene con estas cosas? ¿O quién es este que predica a dioses, otros dioses ajenos? O sea, que enseña y predica, dice, de otros dioses ajenos, o sea, que ellos no, fuera de lo que ellos no conocían. O sea, Pablo está predicando al Dios vivo, al Dios que lo creó a ellos y nos creó a nosotros, pero ellos no lo conocen, como a veces pasa con nosotros. Nosotros no conocemos al Dios vivo y dentro de la iglesia tampoco lo conocemos. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Para conocer al Dios vivo hay que someterse a las escrituras, a lo que Dios enseña. No se le puede pasar por encima tampoco al que Dios ha preparado y capacitado. Y eso pasa muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Que el apóstol le va a predicar aquí y le va a enseñar aquí. Le va a enseñar aquí, le va a predicar el apóstol Pablo. Vamos a comenzar aquí en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a empezar con Hechos 17, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 22. Y aquí vamos a comenzar para demostrarle a ustedes que ahora este hombre, siendo judío, le da a entender a ellos que aunque ellos tienen un templo lleno de idolatría, yo no habito en templo tampoco ninguno, hecho por mano humana. Amén. Lo voy a comenzar en el versículo 22 para dar un poquito más de avance, porque no quiero profundizar mucho en el tema. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, o sea, Areópago es la persona que tiene autoridad para juzgar, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo se para ahí, pero Pablo está ahí mismo en el mismo tribunal en ese mismo lugar. Y Pablo se para junto a este hombre que tiene autoridad para juzgar, el cual, si usted se lee más abajo, el cual ellos buscaron para que resolvieran este asunto, cuando Pablo estaba enseñando otra doctrina. Entonces dice que él ve que soy muy religioso, porque dice, oiga lo que dice aquí, gloria a Dios para siempre. Dice, porque pasando y miraba vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ve, Pablo dice, yo estuve andando en su programa, en su territorio de ustedes, pero vi un altar en su santuario, donde ustedes tienen el altar, algo escrito: al Dios he conocido. Amén. Dice a este mismo Dios he conocido, porque mira cómo que Pablo le entra, porque son gente enferma de la idolatría. Pablo no le puede entrar como dicen ahora, que ahora dicen, deja la idolatría, si no te va para el infierno. No, Pablo no le entró así, ¿no?
Pablo entró con eso que ellos habían escrito, para darle a conocer al Dios que Pablo estaba predicando, al Dios verdadero. Dice, este es el que yo anuncio, al desconocido, para ustedes, claro, desconocido para nosotros, gentiles, porque nosotros, y todavía está la idolatría, claro, la verdad no se ha quitado, eso todavía está más peor. A ese Dios que ustedes escribieron, al Dios no conocido, a ese es el que yo le estoy anunciando, dijo el apóstol Pablo. Pero ¿qué pasa? Gloria a Dios para siempre. Dice en el versículo 24, y sigue el apóstol predicando a aquel Dios no conocido, pero ya conocido por los judíos, y van a ser conocidos por algunos de ellos que van a creer también. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. A ese desconocido que ustedes estaban diciendo, que ustedes escribieron en su santuario allá en su altar, ese mismo Dios fue el que hizo todas las cosas. Dice que es el Dios del cielo y toda la tierra también. No habita, ponga asunto aquí, no habita en templo hecho por mano humana. Pero antes sí. Antes habitaba en el antiguo pacto. ¿Qué fue lo que dijo antes? Yo quería que me hicieran casa porque yo estaba andando de tienda en tienda, moviéndome con el tabernáculo. No dijo así. Cuando David ya quería que le hicieran, yo quería que le hicieran casa. ¿Y cómo se llamaba atrás en el templo que fue hecho por los hombres, que fue hecho por los judíos? Casa de Jehová, casa de Dios. Así era que se llamaban. Pero ¿qué dice ahora este judío? Que es nacido y hebreo de hebreo. Y ha entendido lo que la iglesia no ha comprendido tampoco. Santo Dios para siempre. Amén. ¿Qué ha entendido? Y él sabe y está claro. Y él sabe por sus antepasados que hubieron 2 templos en Israel. Y cuando él estaba todavía en el segundo templo, Pablo estaba ahí. Pablo, en esa generación, Pablo estaba. Y Pablo también, cuando se destruyó el segundo templo, Pablo estaba ahí. Pero ¿qué dice ahora? Que él no habita ¿dónde? Que él no habita en templos hechos por manos humanas. Amén, amén. Pero ahora está hablando Pablo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Ahora Pablo está revelando algo que la iglesia sigue. La iglesia está detenida atrás, pero erróneo. La iglesia cree, o los que viven las congregaciones, creen que los edificios que ellos están alquilando o comprando de lujo, eso lo quiere Dios. Y que Dios está habitando ahí. Pero yo lo que dice este judío, Pablo, que él no habita en más de esos templos hechos por mano de hombre. Amén. Pero tiene que habitar en un templo ahora. Dice la patera, no quiero mostrarlo. Vamos a seguir el 25 para dejarlo ahí. Ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase ya algo. Debe que Dios no necesita a nadie. No es honrado por mano de hombre y como si necesitase algo. Usted sabe que a veces dice, Dios me necesita. Dios te necesita a ti. Dios necesita que tú lo honres. Es por misericordia, es por la gracia que hay en Él, en ti. Alabado sea el nombre de Dios. Él no necesita nada, ni tú ni nada de ti, ni tú crees que Dios tú eres importante. No, es importante ser. Dice la palabra de Dios, pues Él es quien da a todo vida y aliento y a todas las cosas. ¿Ves? Él es el grande, Él es el importante, Él es el que da vida a todo a todo, el que da aliento a todos, o sea, da vida a todos, ¿no? Cuando dice a todos, no está hablando solamente del hombre. Pónganse, tengan entendimiento de eso, porque está hablando del planeta Tierra. A todos. Amén. Santo Dios para siempre. Él es la vida de las plantas, Él es la vida del mar, Él es la vida del aire, Él es la vida de todas las estrellas, a la luna, Él es la vida del hombre. A todos. Amén. Gloria a Dios. Es el Dios que yo le estoy anunciando en el apóstol Pablo. Pero Él no habita ya en templo hecho por mano de hombre, pero antes sí. Porque lo enseñamos la semana pasada. ¿A dónde
habita ahora Él? Vámonos a las Escrituras. Ahora, ¿cuál es el templo de Dios en el Nuevo Testamento? Es que la iglesia está haciendo bien. Es lo que están diciendo la iglesia, está haciendo bien. Buscando lugares de lujos. Dios está ahí. Vamos a demostrarlo. ¿A dónde que Dios está? Aleluya. Y no vale por lo que usted diga, porque aquí lo que dice Dios no es lo que yo pienso. Y vámonos ahora mismo a 1 Corintios. Y ahí vamos a comenzar en 1 Corintios, capítulo 3, a demostrar quién es el, quién son, cuál, a dónde que Dios habita ahora. En cuál templo. Santo Dios, Padre. Bendito Dios, Santo Dios. 1 Corintios 3:9. Santo Dios. Hasta la segunda, en la primera. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Bendito Dios. Y ahora vamos a demostrar para que usted vea que Dios no quiere esos edificios lujosos y que Dios no está ahí. Dios no mora ahí porque Dios, eso no significa nada. Ahora vamos a demostrar verdaderamente a dónde que Dios mora, hermano. A dónde es lo que Dios quiere y lo que el hombre quiera. En la vanidad de la vanagloria del hombre. Dice así. 1 Corintios 3:9. Porque vosotros somos colaboradores de Dios, dice el apóstol Pablo. Que nosotros, o sea, ellos, los apóstoles son colaboradores de Dios. Y vosotros, o sea, ustedes, nosotros, sois labranza de Dios. Edificio de Dios. ¿Cómo? Oye lo que dice. Y vosotros sois labranza de Dios. ¿Y qué? Edificio de Dios. ¿A dónde Dios mora? En mí. En usted ahora. Yo soy ¿qué? Soy labranza de Él. Él me ha construido. Me ha hecho casa para Él morar. Yo soy casa de Dios. Yo soy templo de Dios. Soy edificio de Dios. ¿Ese es el edificio que ahora están comprando? ¿Ese es el edificio de Dios? No. Eso es falso. Alabado sea Dios para siempre. ¿Esto es lo que Dios quiere? No. ¿Es un edificio lujoso? No. Entonces, usted ve los edificios lujosos ahora mismo que tienen toda la congregación en toda parte del mundo. Que usted se queda perplejo como se quedaron perplejos los judíos cuando le dijeron a Jesucristo, mira cómo se ve, mira cómo está ese templo. Dice, usted ve todo esto, ve toda esta belleza, toda esta hermosura. No quedará piedra sobre piedra que no sea llevada. Porque el Padre dijo ahora mismo, dijo el Padre, Jesucristo dijo, yo vuelvo y dice Jesucristo, yo destruyo este templo, yo esto, y lo vuelvo a levantar el tercer día. Jesús dijo, ahora es mi cuerpo. Que es el templo del Padre, ese es el templo verdadero, ese es el templo que el Padre mora, que no es hecho por mano humana. Pablo no dijo que el edificio de Dios son los edificios de lujo ahora que hay que decir que son casas de Dios. Que se casan de jactarse y se vete a la casa de Dios, hermano. Usted no dijo la casa de Dios. Es una vanidad suya, un lujo suyo. Yo no puedo ir en esos lujos. Dice edificio de Dios. Claro, aquí. Entonces vamos a ver, creo que tengo que brincar un versículo. Vamos a brincar el versículo 16. Dice en el versículo 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Santo sea bendito Dios. Aquí dijo que era un edificio de Dios. Edificio de Dios, dijo arriba. Y que ahora dice que somos el templo. Santo Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. ¿Usted ve que el Espíritu Santo mora? ¿Usted ve que el Espíritu Santo mora? Dice que nosotros somos templo, somos edificios, somos casa de Dios, dice también por ahí. Y que Él mora en esta casa que soy yo, carne y sangre. Y que el Espíritu de Dios es aquí que mora. Entonces yo no puedo, entonces no mora aquí donde el hombre lo ha puesto. Entonces no está morando allí donde el hombre lo está enseñando. Allí no está morando Dios, porque estamos lejos de Dios. Gloria a Dios para siempre. Dice la Sagrada Escritura, bendito sea Dios por toda la ciudad, que nosotros somos templo del bendito Espíritu Santo de Dios. O sea, somos la casa, somos el templo de Él. Ya no habita más en esos templos hechos por mano humana, dice la Sagrada Escritura. Y que el Espíritu Santo de Dios es que mora en nosotros. Dice en el 17, ¿ves? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, dice, el cual sois vosotros santo es. Qué bonita palabra.
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá. ¿Y cómo yo destruyo el templo de Dios? No como hicieron, como dice Nabucodonosor. Que Nabucodonosor lo destruyó las paredes, destruyó la construcción. Porque ahora ese no es el templo de Dios. No como hizo tampoco, gloria a Jesús para siempre, el general conforme a la ley de que está, conforme a la historia, ¿no? Conforme a la historia que está, habló de la historia, no estoy hablando de las escrituras, de la historia. Conforme a la historia, no el que destruyó el general Tito con las tropas que vino, conforme a lo que dice la historia, en el año 70 después de Cristo, que fue destruido y que lo que quedó fue la ruina de un muro ahí. ¿Cómo es que Dios destruye el templo de Dios? Ahora, ¿quién es el templo de Dios? Porque los romanos destruyeron el templo de Dios, también está Roma ahí, existe. La ciudad de Nabucodonosor destruyó el templo de Dios. Y siguió vivo, y siguió la Babilonia en esos tiempos existiendo. Por muchos años les digo, ¿cuál es el templo ahora que dice Dios? Que si tú destruyes, Dios lo destruirá. ¿Cómo que tú destruyes el templo de Dios? ¿Cómo que tú destruyes este cuerpo, ese templo de Dios con el pecado? Practicando el pecado, volviendo con el pecado, volviendo otra vez de nuevo a las concupiscencias de la carne. Y si tú destruyes el templo de Dios, porque tú vuelves otra vez de nuevo al pecado, dice el Señor, porque tú debes volver de nuevo a la silla, a practicar toda la impureza del pecado, Dios te destruirá a ti. Pero ¿cuándo Dios te destruirá a ti? No como cayeron los muros de Jerusalén en el templo, en el primer templo, y los segundos muros de Jerusalén en el segundo templo. No, no es así que Dios te va a destruir a ti. Dios te va a destruir a ti, dice la palabra de Dios, en el día del juicio. Amén, así es. Tú vas a seguir vivo, tú vas a seguir bien. Entonces, ¿cuál es el verdadero templo? Entonces, ese es Dios y no es el Cristo. Vamos a seguir en la misma idolatría. Vamos a seguir en la misma vanidad de los edificios lujosos. Nosotros no podemos preguntar ni analizar que en verdad qué es lo que Dios quiere que haga. Nosotros nunca nos hemos puesto a analizar estas cosas, hermanos. Y seguimos aquí, gloria a Jesús para siempre. Segunda de Corintios. Alabado sea el nombre del Padre. El nombre de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 6. En el Segunda de Corintios, capítulo 6, en el versículo 14, lo voy a comenzar ahí porque arriba tiene el título. Nosotros somos templos de Dios. Vamos, ahora estamos demostrando, y creo que si Dios me lo permite, la semana que viene voy a demostrar que nosotros somos el templo y que la iglesia y el templo tienen dos tipos de significado. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Porque muchos dicen, tú no vas para la iglesia, alabado sea el nombre de Cristo. Otros dicen, tú no vas para el templo, alabado sea el nombre de Cristo, pero el templo soy yo. Alabado sea donde mora el Espíritu Santo, no este edificio que el hombre ha quitado, ni que el pastor ha comprado. Es un edificio lujoso. Dice el apóstol Pablo que Dios no habita ahí. Ahora fue el Pablo que dijo al Espíritu Santo. Ellos creen que sí. Porque cuando el hombre haga la cosa como él quiera, Dios no puede habitar en mí, porque para el Espíritu Santo morar en mí, yo tengo que sujetarme a su voluntad. Hay muchos espíritus que están sintiendo, claro. Y ellos dicen, el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Cantidad de espíritus, hermanos. Pero ellos dicen que es el Espíritu de Dios que ellos están siguiendo. Pero nosotros tenemos que saber que el verdadero Espíritu de Dios está en nosotros y nosotros nos sujetamos a Él. Porque esa fue la condición que Él puso. Santo Dios para siempre, bendito seas, Cordero de Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre por todos los siglos de los siglos. Toda la gloria y toda honra y toda majestad le pertenecen a Él. Entonces, en 1 Corintios capítulo 6, vamos a comenzar en el versículo 14, dice, arriba dice, somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desiguales como los incrédulos. Porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión
la luz con la tiniebla. Aquí comienza Dios ¿a qué? A sujetar a su templo. Es como nosotros. Donde Él mora, santo es la palabra de Dios. Que no nos damos a yugos desiguales con los incrédulos. Como hacen los incrédulos. Como hace el mundo. El mundo se une sin problema. La palabra dice que nosotros ya tenemos que saber que tenemos que cuidar el templo de Dios. Pero cuidar el templo de Dios significa cuidarlo en santidad, para mantenerlo en santidad. Cuidarlo para que nada lo contamine. Eso significa cuidar el templo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ya el Señor dice, por ejemplo, que no vaya yo a unirme a un yugo desigual, o sea, a unirme a una mujer que no sea cristiana en la fe de Jesucristo, o la sierva unirse a un hombre que no sea cristiano. Amén. Porque no hay comunión, porque el hombre está en tiniebla y la luz de Cristo vive en ti. Porque tú eres el templo del Espíritu Santo y si Dios mora en ti es fruto. Y entonces en ti está la justicia, porque Dios es la justicia divina. Amén. Y en el otro incrédulo que no es cristiano, mora la injusticia. No hay comunión, o sea, no pueden concordar. Oiga lo interesante esto, vieron con el asunto esto. Que unirme a una mujer, yo unirme a una mujer que no sea cristiana, unirse a una mujer a un varón que no sea cristiano, porque ella por su propia concupiscencia o su propio pensamiento diga, no se va a convertir a Cristo. Tú verás que Dios lo va a traer, pero espérate, yo no quiero que Dios quiera. Calla, es lo que está mal aquí. Porque ¿cómo Dios lo va a poder traer si Dios te dijo que no te uniera porque que no destruya el templo de Él? Que no te una al pecado. Bueno, entonces Dios va a orar. Entonces tú estás dentro del templo de Dios, Dios lo va a orar. Entonces Dios no va a orar porque ya está dentro del templo de Dios. Y eso creencia nuestra. Porque nosotros pensamos que nosotros queremos seguir a Dios a nuestra propia creencia, a nuestro propio pensamiento, a nuestra propia voluntad. Y Dios no obliga a nadie, porque yo no estoy obligado. El día que yo no quiero, bueno, yo lo siento, me voy. Ya con tu voluntad yo voy a decir, que te vaya bien. Amén. Porque Dios no obliga a nadie, pero cuando usted dice, vuelvo a hacer tu voluntad, tiene que ponerse dispuesto no a la voluntad del hombre, sino a la voluntad de Dios. Aleluya. A entregar su corazón para hacer la voluntad del Señor. ¿Y cuántas veces nos dicen, esto no es crítica, esto que tenemos que corregirnos, porque si no decimos la verdad, entonces vamos a seguir todo el tiempo en la mentira del diablo. Si yo soy el diablo. ¿Cuántas veces nos ha pasado casos que llega un converso a la congregación que no es el templo de Cristo, pero se enamora de una hermana? Pero ese es el mismo diablo. Y yo soy el diablo que lo está usando ¿para qué? Para sacar al hermano o el hermano, que sea una mujer también, de la comunión de Cristo. Porque el enemigo usa mucha táctica para llegar a la segunda persona que quiere llegar. Amén. ¿Y qué pasa? A veces viene ella y consulta, claro, que es lo correcto que ella hace. Va y consulta con el pastor y le dice, hermano, porque el pastor es el que le está enseñando. El pastor es el que después de Cristo que la está guiando espiritualmente, le está buscando el alimento espiritual. No hace mal, no está haciendo bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando va del pastor, el pastor está lleno de la carne. El pastor no es un hombre que está lleno de carne, no entiende las cosas espirituales. Y ella le dice, ay hermano pastor, un hombre que viene aquí a congregarse, ya ha venido unas cuantas veces. ¿Y usted lo ha visto? Sí, por ejemplo. Ahí está enamorado de mi pastor. Yo vengo a pedir a usted un consejo. ¿Qué usted me dice? Bueno, mija, vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor, que quién sabe. Vamos a orar al Señor, que quién sabe. Él cuando viene a ver se convierte. Eso es lo que dijo el Señor. Eso fue porque ahí ella va a buscar donde el que después de Cristo la está alimentando, claro, porque el pastor lo puso. No estoy contradiciendo lo que Dios puesto. Pero a veces hay muchos que son pastores porque son de la universidad. Hay muchos que se han puesto por los hombres, hay muchos que se han levantado ellos mismos y dicen yo quiero ser pastor, pero no han quedado los requisitos que dice la escritura, que hay que tener, tiene que ser apto para enseñar. Amén. Y cuando le dice así, bueno, pues ya ella fue a buscar consejo donde el pastor, que la está pastoreando después de Cristo, ¿qué va a hacer ella? Muchas cosas que no la culpo, no que ellos, a ellos, porque ellos van a buscar el consejo espiritual del pastor. Y el pastor dice, bueno hermano, vamos a orar al Señor. Y sí, no, que cuando él se va a convertir, se convierte. Y se mete ella con la relación con ese hombre.
Después que esa mujer se mete en relación con ese hombre que destruye el templo de Dios, entonces la vida de ella también se destruye. Amén. O cuando ese hombre se mete con esa mujer que no es cristiana y destruye el templo de Dios, también la vida de él se destruye. Aleluya. Y se convierte en un infierno, como ha pasado muchas veces. Como ha pasado muchas veces, se convierte en un infierno. Usted ve que no podemos unirnos, hermano. El templo de Dios no se puede unir con el pecado. El templo de Dios no se puede unir con la contaminación. Usted es el templo de Dios, no esta casa. Amén. Es su cuerpo, es el templo de Dios. El cual Dios dice que tiene que mantenerse en santidad, porque Dios es santo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero nosotros dejamos llevar la concupiscencia. Cuando yo estaba solo, que no me había casado con mi esposa, yo tuve mujeres que me tiraron el ojo. Y eran mujeres serias. Porque no voy a discriminar a nadie. Pero yo la paraba de una vez. Decía, mira, yo lo siento. Soy una mujer seria, trabajadora, pero yo no puedo hacer una vida contigo. Porque dice un mandamiento por Dios, que no puedo unirme a una mujer que no sea cristiana. Amén. Si yo me había unido, póngase, estuviera yo predicando aquí, mentira del diablo, estuviera unido, perdido y hundido, a la once no me iba para siempre, no estuviera predicando el evangelio de Cristo Jesús aquí, Amén. porque yo había destruido el templo de Dios, yo me había destruido. Aleluya. ¿Sabe? Nosotros somos el templo de Dios. Vamos, le voy a ir para atrás para enseñar la foto aquí de hermano, como nosotros la semana pasada, para que tenga una idea. Gloria a Dios para siempre. Ah, bueno, gloria a Dios. Vamos, déjenme dar un poquito para atrás para que enseñe la foto aquí del hermano. Nosotros estábamos la semana pasada, para que tenga una idea, como usted no pudo venir, pero gloria a Dios que estoy aquí esta semana con nosotros, para la gloria del Señor. Estuvimos hablando lo que era el templo de Dios en el Antiguo Testamento. Voy a subirlo para arriba, por ejemplo, para mostrar lo que era en los judíos, el templo judío, conocido como el templo judío. O sea, lo que Dios mandó a que construyeran los judíos. Voy a empezar para que vea la foto. Santo Dios. Segundo de Corintios. Entonces, para que usted vea la foto y tenga una idea, más o menos de lo que estamos enseñando. Por ejemplo, aquí, este era el primer templo en Jerusalén. En los tiempos 6. del rey Salomón, que fue que lo construyó. Este es el primer templo. Después el templo fue destruido, dice la palabra de Dios, por Nabucodonosor. Y después se construyó otro segundo templo. Y esta foto, así lucía el segundo templo cuando Jesucristo vino aquí, pues cuando Jesucristo vino a la tierra judía, estaba el segundo templo, que Jesucristo dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, que no fuera derribado porque lo iba a destruir los romanos. Entonces, conforme a la historia, hermano, en el año 70 después de Cristo, vino un general llamado Tito con un ejército romano. Y entonces destruyó el templo, el segundo templo judío, el cual ahora, no sé si usted ha visto en la foto o en la televisión a los judíos, que se paran en una pared, que cuando presenten a veces en la televisión, y ellos le llaman ese muro, el muro de lamentaciones. O sea que eso fue lo que quedó de este segundo templo, una ruina, un muro. Entonces en ese templo antes Dios habitaba, entonces le llamaban antes casa de Jehová o casa de Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento, lo que estoy enseñando ahora, Dios dice, el apóstol Pablo, que Él no habita más ya en templo hecho por mano humana, sino que ahora nosotros somos el templo de Dios. Lo que fue una construcción en ladrillos, en madera, en piedra preciosa, en plata y en oro, ahora somos nosotros mismos. Eso se acabó ya, eso finalizó. Ahora nosotros somos el templo de Dios, que es lo que estamos enseñando ahora. Por eso quise decirle para que tenga una idea, más o menos, porque para que tenga una relación, porque como no estaba la semana que pasa, quise volver un poco para atrás, porque es importante que usted sepa ahora que como estamos siguiendo ahora. Entonces ahora estamos enseñando, la semana pasada estamos enseñando qué era el templo de Dios en el Antiguo Testamento, que ahora estamos enseñando cuál es el templo de Dios en el Nuevo Testamento, que somos nosotros. Volvemos para la escritura ahora. El santo Dios para siempre. Ahora volvemos para la escritura en el nuevo pacto. Bendito Dios para siempre. Segundo de Corintios. Entonces, aquí estamos.
Ahora estamos, el título del tema es ¿cuál es el templo de Dios en el Nuevo Testamento? Ahora en el Nuevo Pacto. Santo Dios para siempre, hermano. Entonces, ahora, gloria a Dios para siempre. Sí, estamos en 1 Corintios 6 y estamos en el 6, en el 6:14. Leímos el 14 y vamos a leer el 15. 6:15. 2 Corintios, vamos a leer ahora. Santo Dios para siempre. Y ahora vamos, para la gloria de Dios, porque comenzamos arriba. Arriba nos dice que no nos damos a un yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué quiere decir esto? Un yugo desigual quiere decir, por ejemplo, usted está soltero ahora, ¿verdad? Usted quiere una esposa, usted no puede casarse con una mujer del mundo, porque usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Y usted no puede unirse. Dice la palabra que cuando una pareja se une, los dos son una misma carne. O sea, de inmediatamente hay una unión, y no una unión juntos viviendo, y también en una unión en la intimidad, vamos a hablar claro, son una sola carne. Por ejemplo, desde que si yo me uno con una mujer que no es cristiana, desde que yo me uní a esa mujer a vivir con ella, en la intimidad hacemos una sola carne. Pero entonces, ¿qué pasa? Si esa mujer no es cristiana, esa mujer no es templo del Espíritu de Dios. Yo soy el templo del Espíritu de Dios. Entonces, cuando yo me uno a ella y me meto con ella, me caso con ella, yo destruyo el templo de Dios, porque entonces yo contamino el templo de Dios uniéndome a ella. O en caso de que sea la mujer uniéndose a un hombre que no sea cristiano. Dice entonces en el versículo 15, ¿y qué comunión? Dice, ¿y qué concuerda Cristo con Belial? O sea, que ni Cristo no tiene nada que ver con el enemigo. Belial se simboliza el enemigo. Cristo no tiene nada que ver con el enemigo, que son dos cosas distintas. O sea, cuando entonces yo no tengo que unirme, ¿o qué parte el creyente con los incrédulos? ¿Qué parte tiene el cristiano con los que no son cristianos? En el sentido, estamos hablando en el sentido espiritual, para nosotros no unirnos con ellos el pecado. Eso que está diferente. No es que somos mejor que ellos, que nadie se venga a crecer, no. Es unirnos con ellos, como ellos están en el pecado, unirnos con ellos al pecado. A unir nosotros con ellos el pecado, destruimos el templo de Dios. Y el templo de Dios es usted y soy yo, y tenemos que conservarlo y guardarlo. Ya que mucha gente a veces entiende mal, que gente cree que no, que tenemos que cuidar el templo de Dios con lo que comemos. No, Dios, usted tiene su barriga, usted tiene su boca, allá usted tiene que tener su control de lo que usted come. No es con eso, hermano. Hay que cuidar el templo de Dios con la fornicación. Hay que cuidar el templo de Dios para unirse a un yugo desigual. Hay que cuidar el templo de Dios para irse al pecado. Dios no está hablando que lo cuide. Usted es responsable, usted sabe lo que va a comer, lo que usted le convenga. Usted sabe hasta el límite que usted va a comer. Mucha gente cree que es así, que tenemos que cuidar el templo de Dios. Usted ve que estamos eróticos, estamos cantando. Es espiritual, hermano, porque la guerrero de Dios no consiste en comida ni en bebida. Ahora se nos llama para el tiempo. Amén. Usted ve, usted que sabe. Yo mismo le digo a la esposa mía, no me eche mucho comida, usted ya tiene el control. Pero no es así que tengo que cuidar el templo de Dios, es lo espiritual. Usted es su cuerpo para su salud, usted es responsable para usted cuidarlo. Pero cuida el templo de Dios para la enfermedad espiritual, del pecado. Amén. Que tantas cosas que se nos enseñan mal. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra de Dios, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Cuando usted se mete con una mujer, siendo un hombre del mundo, usted ve que no hay ningún acuerdo, no concuerda ninguno. Porque Dios no tiene nada que ver con la idolatría. Dios aborrece la idolatría. Pero cuando yo entro, por ejemplo, cuando yo soy un hombre y soy cristiano, pero me gustó esa mujer, mi genio del corazón, y hice como David hizo así. Salomón, perdón. Salomón dice, ya llegando en su vez, él se apartó su corazón de Dios, porque comenzó a tomar mujeres allá afuera, y se fue a hacer el templo para adorar ídolos. Y se dice la palabra que la apostasía de Salomón. Y así hago yo. Yo estoy muy bien, estoy en el Evangelio de Cristo Jesús, pero me enamoro de una mujer que no es cristiana. Pero esa mujer tiene su creencia. Cree en este ídolo, cree en este ídolo,
creen aquello, pero usted no, usted cree en el Dios vivo, usted es el templo del Dios vivo, pero automáticamente, cuando usted se mete con ella, ya usted la va a seguir a ella, ya usted se va a contaminar, ya usted se va a apartar, ya usted va a decir el templo de Dios, eso es lo que Dios no quiere. Así Dios le decía a los israelitas también, a los hijos de Israel en el Antiguo Testamento, cuando lo apartó antes que viniera Jesucristo. Fue un pueblo apartado, un pueblo en santidad para Dios, porque Dios iba a levantar al cordero de ahí, la simiente que es Jesucristo. Y la simiente es santa, y si la simiente es santa, también la descendencia tenía que ser santa, según la carne. Amén. Gloria a Dios. Y le dio Dios a Israel: no vayan a tomar mujeres, a tomar ustedes, a los varones, a hacer parentesco, a ustedes tomar mujeres de afuera, extranjeras. No vayan tampoco las mujeres a tomar varones de afuera, porque se apartarán de mis leyes y se irán en pos de la idolatría con ellos, de sus dioses de ellos. ¿Qué ve? Por eso es que no podemos hacerlo. Y no, porque a veces el enemigo nos pondrá ganchos si nosotros queremos caer. Hay personas que le dicen a usted, o hay mujeres que le dicen: yo no me voy a convertir, pero mentira. No se va a convertir en nada. Ella no se va a convertir, ese es el gancho que usted cae. Dice: no, tú te vas a convertir, usted hace como una negociación, pero si usted consulta con Dios, pues ya Dios le dice: yo no tengo una negociación igual, porque ya tú no quieres consultar a Dios. Aleluya. Es como Jacob, así hace una negociación como hizo Jacob. Jacob estuvo en una tierra que se detuvo ahí. ¿Qué pasa? Había un rey llamado Siquem. El hijo vio a, ¿cómo se llama la hija? Dina, una hija de Jacob. Gloria a Dios para siempre. Eran dos hermanos, dos tribus, pero había una hija. Y dice que el hijo del rey de esa tierra se la quiso y la mancilló. Mancillar quiere decir, él la tomó a la fuerza, la deshonró, la violó. A la fuerza. Como era una mujer, no podía defenderse, porque tenía temor de Dios. No era ni que ella dijo: no, usted me gusta, bueno, aquí para la matica, ¿no? Porque no se le pongo en el año. La tomó y dice, la mancilló, la deshonró, la violó. Cuando él la violó, él la quería, aunque él la violó, porque a veces el hombre hace cosas así. El hombre es como más, a veces el hombre actúa como un animal salvaje. Y entonces hablaron con el papá de ella. Y el papá de ella no consultó a Dios. Dijo: bueno, pero ustedes tienen que dejar sus ídolos. Y yo te voy a dar a la hija para que hagamos parentesco. Pero no consultó a Dios. Él no podía hacer eso. Hay cosas que el hombre cree, hay cosas que el hombre hace y piensa que sí, que Dios lo está probando. Hay cosas que por eso el hombre tiene que consultar a Dios. Si nosotros tenemos que consultar a Dios, él tenía que consultar a Dios. ¿Y dónde tenía que consultar a Dios? Desde el principio de la palabra de Dios. Desde cuando Dios llamó a Abraham a Isaac y a Jacob. ¿A dónde fue que Dios mandó a Abraham que mandara a su hijo a tomar una esposa? ¿Fue fuera de la parentela? No. ¿Fue ante los filisteos? No. ¿Fue donde los heteos? No. ¿Fue donde los sirios? No. ¿Fue donde los caldeos? No. A su parentela. Ahí. Para que no haga un yugo desigual. Pero él así pasa con nosotros. ¿Qué hizo Dios? Bueno, la ira en sus hermanos se encendió. Y Dios lo apoyó. A la voz de los para Dios. Amén. Porque Jacob se iba a quedar ahí. Ya Jacob estaba dando a su hija ya en parentesco. Cosa que Dios no quería. Y Dios lo estaba haciendo. Dice la palabra de Dios que entonces los hermanos se llenaron de ira. Porque claro, deshonró, violó a su hermano. Y ellos iban a vengar la honra de su hermano. Pero ellos eran 2 o 3 gente. Eso era una nación que ellos estaban. Pero la mano de Dios estaba con ellos. Ellos entraron de noche, agarraron, mataron al que tenían que matar, hicieron lo que tenían que hacer y salieron en esto y lo pudo con Dios. Cuando el papá se dio cuenta que esto había acontecido, se puso bravo el papá, pero sí, eso fue lo que Dios quiso. Se tuvo que ir huyendo. Muévete de ahí, porque dijo Dios, no te mueves, tuvo que moverse de ahí. No hubo para el intento. Porque Dios lo dijo claramente, esos no iban a dejar ningunos dioses de ellos, como le llamaban a los hijos. Esos iban a volver a la idolatría. Y la hija de Jacob se iba a convertir más idólatra que ellos. Y eso pasa con usted y conmigo ahora en el Nuevo Testamento. Amén. Gloria a Dios. La mujer no se va a convertir, o el hombre no se va a convertir, nada.
Eso es una mentira, es una táctica, un engaño de la fuerza de la tiniebla para hacerlo caer de la fe de Jesucristo, para que usted destruya el templo de Dios. Ahora, hablo claro y especifico algo para que no haya un malentendido con esto que estoy enseñando. Hay un caso diferente. ¿Cuál es el caso diferente? Si yo estoy aquí viviendo con la señora mía y nosotros no somos cristianos, y Dios me llama a mí, primero, y estamos juntos como en converso los dos, o la llama a ella primero, si yo consisto vivir con ella, yo no la puedo dejar. Amén. Si ella consigue que vivir conmigo. Amén. Y si en caso de ella, yo le digo a ella, yo quiero seguir viviendo con ella, ella no me puede dejar. Eso es un caso distinto. Pero si usted está solo, no se puede unir a un yugo desigual. Estoy hablando aquí a los que estamos solos. Porque ya los hermanos que se han convertido, que todavía siguen que fueron llamados por su mujer, o las hermanas que fueron llamados con su marido, no, entendamos. Tiene que seguir todo como dice la palabra de Dios. Eso está en 1 Corintios capítulo 7. Dice, el marido es que lo ha santificado a la mujer. Y la mujer es que lo ha santificado. Dice, y la mujer es que lo ha santificado también el marido. Y ahora vuestros hijos, si no sigan inmundos, porque son gente, si hubieran hecho hijos de dos gente que estaban en el mundo, serían inmundos, pero ahora son santos. Aleluya. Gloria a Dios. En ese caso. Pero en el caso del soltero, como estamos nosotros, o sea, yo no, está usted, a la no me diga para decir, o Mateo, que está viudo, entonces él no puede buscarse una mujer que no sea cristiana, porque entonces va a destruir el templo de Dios. Aunque aparenten que sean señoras mayores que no quieran estar solas, que sean señoras que quieren estar una compañía, porque ya uno que quiere una compañía, porque el Señor dice dos, en Proverbios dice, dos son mejor que uno, ¿verdad? Porque cuando uno se cae, el otro ¿qué? Lo para. ¿Sabes? Sí. Eso no es malo, pero no puede decir que no, porque aparezcan señoras. No, porque que no son cristianas, si lo hace, destruye el templo de Dios. Entonces eso pasa con nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, hermano. Y dice la palabra que nosotros somos templos del Dios viviente. Oiga como dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré un Dios y ellos serán mi pueblo. Dios dijo que iba a habitar y andaré entre nosotros y Él será un Dios en nosotros. Nosotros seremos un pueblo. Y por eso el Señor dice el Señor aquí. Oiga lo que dice el Señor claramente. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no tocáis los inmundos, y yo os recibiréis. ¿Sabe? Que nosotros tenemos que huirnos y apartarnos de ellos, y no toquéis los inmundos. Y dice el Señor, y yo los recibiréis. Amén. ¿Qué le quiere decir apartado de ellos? No vamos a tener mal, porque yo entiendo que la parte de la gente del mundo, yo soy enemigo de Dios, para predicar a Cristo. No me puedo apartar de ellos, del pecado. Que me aparte de toda inmundicia y todo pecado. No haga lo que ellos están haciendo, no vuelva a hacer lo que ellos hacen. Porque ya Dios me llamó como templo de Él, ya Dios me llamó como un pueblo santo para Dios. Gloria al Señor. Y yo no te puedo tocar los inmundos, quiere decir el pecado. No puedo participar en las cosas de la inmundicia, del pecado. Dice el Señor, y me recibirás. Pero tengo que dejar esta idolatría, tengo que dejar todas las cosas. No puedo volver de nuevo. Tengo que dejar todas las cosas del pecado para poder ser templo de Dios, porque este templo tiene que mantenerse para Dios en santidad. Amén. Se dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero hay que quitar las condiciones. Tú tienes que apartarte de toda contaminación, de toda inmundicia. Tienes que apartarte de toda desobediencia, que es el pecado. Si tú sigues la misma desobediencia, apoyando la desobediencia, tú también estás contaminado de inmundicia. Acuérdate de algo, que nosotros no le ponemos asunto. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que nos sirven a nosotros, dice la palabra de Dios. Y fueron dichas también por los apóstoles, porque la palabra de Dios siempre fluye, siempre corre, no se detiene. Que cuando Coré y Nataña miran
se rebelaron contra Moisés, porque ellos estaban llenos de envidia. Ellos veían como Jehová estaba usando a Moisés. Moisés era el instrumento de Dios. Eso fue el que Dios escogió y a Moisés. Así es que el que Dios escoge, porque usted lo vea quizás medio significante para usted, pero Dios no. Porque Dios no está mirando las cosas de exterior, Dios está mirando lo interior de su corazón. Y el hombre siempre ve lo de afuera. Y comenzaron a quejarse la Moisés, que ellos eran santos también, pero yo no he dicho que ellos eran santos. Pero tenían que obedecer, tenían que someterse al que Dios puso a Moisés. Pero ellos no querían, ellos se rebelaron. Y cuando la ira de Dios se encendió, que Dios iba a destruir a Israel entero, Moisés salió y le dijo, pero fue un solo hombre que ha pecado, Señor, ¿cómo tú vas a destruir a todos? A la voz se me dio para el tiempo. ¿Y qué fue lo que Dios le dio? También ve y le háblale a ellos. Pero ni siquiera toquen nada de esos impíos, toquen nada de ellos. Porque si cogieran ese animal, ya estarán contaminados igual que ellos. ¿Vieron lo que es la cosa? Lo que es contaminarse, que no necesita mucha cosa. Dice que vaya y le dijera así a ellos. Entonces él fue y le dijo, pero ¿cuál? Sí, que estaban con Jehová, que vinieran. Pero no se quería coger, no, ya me arregla, mira, él me va a arreglar este burro, me va a arreglar esta vaca, este chivo, este cordero. No, nada de ese Señor, no toquéis nada de esos hombres inmundos, impíos, dice la palabra. Amén, gloria a Dios. Entonces nosotros se nos manda a huir del pecado, no tocar nada de corrupción, nada cosa inmunda, nada cosa contaminada por el pecado, para no destruir el templo de Dios. Y entonces dice la palabra que seremos para Dios, pero Padre, Dios será un Padre, pero un Padre espiritual. Y seremos hijos espirituales, o hijas espirituales. Amén. Vamos aquí a gloria a Dios para siempre. Vamos a dejarlo aquí entonces en el versículo 18. Y vámonos ahora a seguir examinando a primera Timoteo. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3, 14, 15. Sí. Amén. Vamos a ver qué dice aquí en el 3, 14, 15. 1 Timoteo, la primera carta, el apóstol Timoteo. De Pablo a Timoteo. Apóstol Pablo a Timoteo. Hay una segunda carta, hay una primera. La primera, el capítulo 3. En el versículo 14 hasta el 15. Vamos ahí. A ver qué nos sigue enseñando sobre 3, 14, 15. Primera, si Dios quiere. Vamos a ver qué nos sigue enseñando ahí con respecto a esto. Santo Dios para siempre. Y esto es lo que tenemos que hacer, lo que la palabra nos enseña a nosotros. Dice aquí arriba, el ministerio de la piedad. Dice aquí, vamos a comenzar aquí, porque quiero comenzar más arriba para que así en 14. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a ver. O sea, Pablo, ya el Espíritu Santo le dice que le escribe esto al hermano Timoteo, y aunque él tiene la esperanza de irlo a ver pronto. Para que si tardo, sepa cómo debes conducirte. Oiga, por si Pablo se tarda de ir donde él, que sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es lo que dice? Casa de Dios. ¿Qué somos nosotros? Casa de Dios. En Corintio también, cuando fui a la primera de Corintios 3:9, dijo que eran los edificios de Dios. Y dice aquí, casa de Dios, templo de Dios, casa de Dios, somos nosotros. Dice, en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. Y bien, dice, columna y baluarte de la verdad. Esta es la iglesia, columna y baluarte de la verdad del Dios viviente. Casa de Dios, el cual es la iglesia. Ahora dijo que era el edificio. Dijo que era el edificio, el templo, que era la casa de Dios, el edificio. Dijo la iglesia. Nosotros. Amén. Y cuando habla de la iglesia, está hablando de nosotros, las personas. Amén. Los hermanos, la iglesia somos nosotros los hermanos. ¿Pero qué dijo? Entonces nosotros a veces estamos mal ahora mismo. Ahora mismo estamos mal. O está mal porque ahora mismo estamos,
Muchos edificios lujosos dicen que es el templo. Digo, Dios que eso no es templo. Ah, de hombre sí, pero Dios no. Pero el templo de Dios dice que no es. Dice que venga para acá, venga para el templo, que aquí en el templo usted, si está enfermo se sana. Aquí en el templo está la presencia de Dios. Dios dice Dios que no mora ahí. Lo dijo atrás del apóstol Pablo en los Hechos. No lo leen. Hechos en edificio mano de hombre. Dios dice que mora en usted y en mí. Que el verdadero templo es usted y yo. Ahora, pero antes sí, él moraba en el tiempo del Antiguo Testamento. Se le llamaba casa de Dios, la casa de Jehová. Pero nosotros somos casa de Dios, edificio de Dios, templo de Dios. Somos nosotros. Ahora nosotros no nos podemos preguntar al mundo, entre nosotros mismos, en los cristianos, hay más vanidad. Somos más vanidosos que el mundo. A veces muchos son tan, esos edificios son tan caros para pagar que las iglesias se esfuerzan. Hay personas que no pueden quedar hasta lo que no tienen porque tengo que pagar el templo. A la cosa no me digo para siempre, el templo eres tú, el templo soy yo. Eso lo ha puesto el hombre, eso lo ha añadido el hombre, eso no lo dijo Dios. Y si vamos a ver lo que era un templo en el Antiguo Testamento y ellos quieren imitar a los judíos, tienen que hacerlo como los judíos lo hacían. Pero también tienen que poner el altar para el sacrificio. Hay que buscar los sacerdotes y tienen que ser levíticos. Alabado sea Dios para siempre, ya no hay más. Esa generación ya no sirve más. Son cosas que el hombre ha puesto, porque el hombre está en la vanidad como un hombre que tiene dinero y dice, pero tú no ves cómo vivo yo. Tú no ves mi casa. Sí, o sí, una casa lujosa, cuando yo dentro, unos muebles que cualquiera se quiera ir durmiendo, una cama que se pierde uno semanas quizás durmiendo, de tan cómoda que es. Y así dice el otro que tiene dinero. Y tú no has ido a mi casa, como yo estoy, viste a mi casa, pero que tú ves. Así están los que están dirigiendo la iglesia, los pastores. Están llenos de vanidad, llenos de lujuria. Están diciendo, si tú vas a mi iglesia, te queda. Pero la iglesia que yo estoy diciendo es el edificio lujoso. Yo llegué con una oración aquí que había hasta cientos de cine. ¿Y quién no se duerme? Un asiento de cine yo no escuché ni una palabra. A veces cuando usted va al cine o iba al cine y se sentaba una película, en esos asientos tampoco, usted la película lo veía, usted mayor beso y usted quedaba a dormir. Así están ellos mismos también, asientos de cines, que cuando van a ir los hermanos sentados, hay palabras que él dijo, cuando usted se recortó ese asiento cómodo, ahí se quedó usted en palabras, y cuando sale de ahí, ¿qué palabras usted escuchado? Usted quedó un sueño profundo, no se lo dio para siempre, porque esa es la manera del hombre, el lujo, el hombre quiere, y Cristo Jesús dice, no, yo habito en ti, si tú guardas mi mandamiento, tú eres el templo, y tú eres la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Y cuando ven esta congregación aquí, como la que estamos aquí nosotros, para la gloria de Dios, la iglesia de Dios y la iglesia de Jesucristo en Amsterdam, dicen a uno, de que ustedes dicen, le preguntan a usted, por ejemplo, eso pasa, y le preguntan, ¿usted hermano, dónde se congrega? Ay, yo me congrego allí donde, en una casa con el hermano. Ay, en una casa, hermano, es una cosa pobre. Ahí no está el Espíritu Santo. Ay, hermano, sácase de ahí. Usted está muerto. Ahí no se siente nada. Eso no se siente nada, hermano. Venga por acá para que usted vea, hermano. Venga para el templo, para que usted vea cómo que se siente. Ustedes que vengan, de que usted venga el primer día, no vuelven más aquí. Eso está muerto aquí, en una caseta congregado, hermano. Y le vuelvo a preguntar para la gloria de Dios que la iglesia de Cristo Jesús comenzó en las casas a congregarse, a bajar a Dios, donde el Espíritu Santo se manifestaba, porque la iglesia son usted y el templo soy yo. Y entonces, como usted también está lleno de vanidad, porque su gente no le conoce la iglesia, no, bueno. Y se fue para allá, y cuando usted vio allá los lujos, y vio los brincos, y vio los espectáculos, y vio los shows que usted lo ve aquí, ahora usted no me dio para siempre. Entonces dice, no me verdad, mi hermano está muerto allí, que no le va a llamar. Y ahí se quedó atrapado por el diablo. Pero usted no me dio para siempre. Aleluya. Y le dicen a usted, no, eso no es de Dios, esa conversión en la casa. Es una mentira del diablo. Vamos a demostrar por las escrituras. Santo Dios para siempre. Hebreos. Sí, más adelante, mismo.
Más adelante Timoteo. Hebreos capítulo 3. Capítulo 3. Sí, versículo 5 hasta 6. Vamos a comenzar con el ejemplo de Moisés. Y ahora nosotros, gloria a Jesús. Y así es que lo viven engañando. Y usted deja la sana doctrina porque usted no ve, porque somos pocos, pero usted deja la sana doctrina porque aquí son muchos y hay un lujo. Y allí hace mucho espectáculo y aquí no se hace. Entonces usted deja la verdadera palabra que lo tiene vivo. La verdadera palabra de vida eterna para irse a contaminar. No es si oigan de ellos, usted se metió de ellos. Se metió allí donde ellos. Entonces ya después que usted se metió allí a contaminarse con el pecado, ya usted es igual que ellos. Por eso dice que me aparte del pecado, cuida entre ellos y no toque lo inmundo. Oiga, cuidado, no toque lo inmundo, no se deje mover de la palabra de Dios, no se deje mover como el hombre mira según los ojos, según la apariencia. Yo usted viene lleno de esta congregación, dice la palabra de Dios, y viene un ultrajoso, uno que la ropa está, que tiene 20,000 hoyos y que la ropa está vieja, que no le digan que está lleno de prenda, que le digan, de aquí, y el ultrajoso no dice la palabra de Dios. Nuestra congregación no sea así. Porque para Dios no mira la prenda que usted tiene, Dios no mira el buen traje que usted tiene. Dios lo que está mirando es el corazón, si usted quiere ponerlo dispuesto para servir a Dios. Y así pasó con el profeta Samuel. Para que usted vea un error que nosotros tenemos que corregir. Dios llama y le comienza una misión al profeta Samuel de ir a ungir al segundo rey de Israel, David, porque Saúl él lo constituyó como rey porque no obedeció y el Espíritu Santo se apartó de él. Y cuando Samuel llega a la casa del papá de David, David era el más pequeño, un joven, un adolescente. Y ese lo tiene trabajando como un esclavo, ese que está pastoreando las ovejas. Siempre hay uno en la familia que lo ponen a trabajar. Y cuando Samuel llega a la casa, el pobre David no tenía ahí, David trabajaba con las ovejas. Y cuando dice la palabra de Dios que cuando Samuel llega y ve a uno de los hermanos de David, robústico y se veía, de una vez dijo Samuel, este no se ve, este es el que yo tengo que ir. Él pensaba, no, espérate, pero este no es, dijo el Espíritu Santo. Este no es. Para David, para el profeta Samuel, ya ese era el rey, iba a ser. Porque lo vio ese hombre alto, lo vio muy robústico, y lo dice, no, este fue, no, Jehová no fue ese, porque dice la palabra, Samuel dijo, este no es, porque el hombre mira según lo de afuera, la apariencia, pero Jehová mira tu corazón. Y dijo, cuando él le dijo, como otro ejemplo para tenerlo espiritual, cuando él le dijo que si no había más hijos, porque ya estaban todos ahí, que iban a comer, porque ese lo tenía como ejemplo, el más humilde de corazón. Yo sí hay uno que está patrulleando allá a las ovejas, mándalo a buscar, porque mientras ese no venga aquí no se come. Alabanza no me dijo para siempre, así dicho Dios, porque ese que iba a ungir como futuro rey de Israel. Dios no miró que él era rollizo y que David era fuerte y que David no, o que el hermano no, es el corazón. Humilde y dispuesto para servirle. Dice en hebreo aquí, 3:5. Y Moisés a la verdad fue fiel en todas las casas de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, como testimonio para lo que se iba a decir, o sea, para testimonio lo que se va a decir, por ejemplo, para lo que venía ahora en el Evangelio. Dice la palabra de Dios en el 6, pero Cristo como hijo sobre su casa. Oye, pero Cristo como hijo sobre su casa. ¿Cuál es? Oye, qué interesante aquí. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa nosotros somos. Oigan. Somos nosotros, pero Cristo como hijo sobre su casa.
¿Cuál es la casa de Cristo? Dice, la cual casa somos nosotros. Entonces esta no son estas cuatro paredes. Y estamos claros, ¿verdad? Dice, si retenemos, oiga, pero claro, somos casa del Señor, somos templo de Dios. Dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Ves? Si nos mantenemos firme hasta el fin de esta palabra, seremos casa de Cristo, casa de Dios. ¿Qué ve? Entonces estamos mal cuando usted dice que aquel es un templo y cuando usted tiene un edificio lujoso. Entonces, eso es lo que yo me pregunto. Esto es lo que Dios quiere. Dios no quiere esto, hermano. Eso lo quiere el hombre. No es que aquí, estamos aquí. Mañana, para la gloria de Dios, no cabemos aquí en este humilde lugar. Hay que buscar un lugar. Claro que sí. Digo claro que sí, porque tenemos que buscar un lugar donde sea más grande, que tenga más capacidad para más personas. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, por ejemplo? Si nosotros tenemos lo que Dios quiere. Bueno, vamos a comenzar a buscar por internet lo más económico. Lo más sencillo y económico para nosotros. Que podamos nosotros pagarlo entre todos y que nadie salga más. Ese es el número uno. No, porque si buscamos locales lujosos hay que pagar muchos miles. Entonces vamos a estar en la misma vanidad, porque vamos a pensar que como nosotros pensamos, lo mejor para Dios. Pero que Dios no es carne ni sangre. Lo mejor para Dios es su corazón que usted le entrega a Dios. Un corazón circuncidado para hacer la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Eso es lo mejor para Dios. No, lo mejor para Dios es que usted vaya a comprar un edificio lujoso. Eso es para usted. Porque Dios no es carne ni sangre. La carne y la sangre se llenan de esa vanidad. Dios es espíritu. Entonces Dios dice que nosotros somos casa. Mira, nosotros podemos congregarnos en un patio con silla plástica y tender una lona para que si llueve no nos caiga la lluvia. Y ahí está la casa de Dios. Ahí está el templo de Dios. Ahí en su iglesia que somos nosotros. Y ahí está Dios, porque Dios no está buscando lujos como ellos creen. Que Dios está buscando los sitios, los locales lujosos. Y como ellos dicen, lo mejor para Dios, no para Dios, lo mejor para ti saciarte. Y así están las iglesias en competencia. La iglesia está en competencia, los pastores están en competencia, todo el mundo busca un local lujoso. Nadie busca un local humilde, barato. Hay un local barato, humilde. Sencillo, quizás se ven feo, pero lo que no importa, porque no es bonitura, es la palabra de Dios, congregarnos lo que vale. Ay, no, eso es tan feo, no, hermano. Porque eso es lo que el hombre está buscando. La vanidad. Y eso es lo que los han puesto, han hecho vanidad. Y ese es el templo de los hombres, pero no de Dios. Porque Dios no habita ahí, donde está la vanidad. Dios no habita ahí, donde está la avaricia. Porque Dios dice claramente que Él habita en nosotros, cuando nosotros nos apartamos del pecado y renunciamos a hacer las cosas malas, entonces Dios habita. Ahora vamos a demostrar por la palabra de Dios que las iglesias, gloria a Dios para siempre. No, me queda una cita más todavía. Vamos a mirar Primera de Pedro. Queda una más, demostrando que nosotros somos casa de Dios y que nosotros somos el templo. Primera de Pedro, más adelante, ahí, 2:5. La otra semana la leí aquí, también una cita para demostrar los sacrificios vivos que Dios quiere ahora. Pero ahora vamos también a caer vamos a enseñar que nosotros somos también casa de Dios. 2:5. Sí, Primera de Pedro 2:5. Esa es la última cita para demostrarlo. Dice, vosotros también como piedra viva, ser edificados como casa espiritual. ¿Ves lo que somos de Dios? Casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros que somos casa, ¿qué? Casa espiritual, o sea, la templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Amén. Somos casa espiritual, sacerdote, pero somos para ofrecer ahora, no era como el sacerdote, del templo atrás, que estaban para ellos ofrecer sacrificio con un animal, por ellos vino primero, y después por lo del pueblo, porque ya Jesucristo hizo eso, y una vez para siempre. Ahora nosotros somos llamados, somos casas espirituales, sacerdotes del Dios vivo,
para ofrecer sacrificio, dice claro, espiritual, Amén. por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Entendemos ahora claramente, ya no estamos, creo que Dios es espiritual, ya está hablando claro. Creo que ahora entendemos, o estamos comprendiendo. Y por eso que la mayoría de la congregación está llena. Pero no es que usted crea que Dios está haciendo levantando la obra. Eso no se ponga a mirar con los ojos. No haga usted como hizo Lot. A la voz no me dio perdiendo. No mire por la vista es engañosa. Lot y Abraham, qué bonito ejemplo. Se dividen. No porque son sobrinos, tío y sobrino, no porque están metidos en mitad, sino por los pastores de ellos que a uno tiene tantas ovejas, el otro tiene tantas, y hay una guerra. Y la solución es ellos coger su camino cada uno. Y Abraham nos pone a escoger. Ni Abraham no coge ni primero. Abraham lo pone a escoger. Bueno, si tú te vas por el sur, yo me voy por el oeste, si tú vas por el sur, se va por el norte, yo me voy para el suroeste. Entonces dice que Lot puso los ojos. Una tierra muy, se veía muy bonita, muy buena. La Sodoma y Gomorra. Puso los ojos para allá y yo me voy para acá. Pero era el pecado, allí estaba el pecado. Allí estaba la contaminación. Pero se veía hermosa. Y así es cuando nosotros vemos según la carne. La iglesia ve según la carne. Y dice, no, esa obra de Dios. Allí está el Espíritu Santo. Mira cuánta cantidad de gente de esa congregación. Porque usted está haciendo como Lot, pusiendo los ojos en esa tierra de Sodoma. Porque sus ojos están terrenales y no espiritual. Gloria a Dios para siempre. Cuando usted pone las cosas en los ojos espirituales, entonces usted examina las escrituras. Y usted dice, déjame ver si esta iglesia que somos nosotros, esta congregación está llena. Porque Dios se ha glorificado o es porque el hombre se la ha llenado. A la voz de nombre de Dios, aceptando y tolerando toda inmundicia y todo pecado y toda quebrantación de los mandamientos de Dios. Entonces cuando usted coge las escrituras te va a mirar como no como el otro, antes de poner sus ojos en las cosas espirituales. Entonces usted va a coger su guía, que la guía mía la guía de nosotros. Y entonces usted va a ver con los ojos espirituales diciendo, no, fíjate, pero mira el problema aquí. Por eso que están llenos. Porque no ha sido Dios que la ha llenado, sino el hombre. ¿Cuánto yo no he oído escuchando que han dicho? A la juventud hay que motivarla hasta la alabanza de su alabanza. Si usted se va a una cosa de esto, usted cree que está en una discoteca. Cuando viene a ver, ya usted tiene el sol también, como el mundo dice, no se cuenta, no se lo dio para siempre. Bendito Dios, Señor, dice, no toque lo inmundo. Amén. No toque lo inmundo. Si tú quieres que yo muera en ti, sea santo porque yo soy santo. No, hermano, hay que motivar a los. ¿Quién dijo eso? Aquí no te motiva a nadie. Hay que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecado. Si usted quiere, arrepiéntete y convierte al Hijo de Dios y tendrá vida eterna. No tengo que motivarte a ti para que tú vengas y te digas, para yo sentar la corrupción aquí a la bola y el secreto. Amén. Diga para que tú entres a la iglesia de Cristo y este monte toca. Yo mejor prefiero estar solo. Si es la voluntad de Dios, pero solo con vida eterna, no lleno la contaminación con muerte. Y eso es lo que se está tratando, y por eso que las congregaciones están llenas. Y después del culto, sí. Gloria a Dios. Están llenas, pero llenas del pecado. Están ebrias. Están embriagadas del pecado. Si usted está buscando al Señor, sabe que el Señor no se encuentra en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, que Moisés, conociendo a Moisés, fue un niño mimado, creado en la casa del faraón, un príncipe de Egipto. Era Moisés, y con gracia ante los ojos del faraón, para ser ya programado ser futuro rey de Egipto. Moisés tiene riqueza que no la conoce nadie. Pero dice la palabra de Dios que Moisés no puso los ojos en él.
En las cosas que se ven, no, la puso en las que no se ven, poniendo los ojos, dice, no poniendo los ojos en la riqueza de los egipcios corrupta y contaminada, puso los ojos en los vituperios de Cristo, en una incorruptible. En una riqueza incorruptible, y renunció a ser futuro rey, dejó de ser príncipe, y prefirió, dice la palabra, ser maltratado por los judíos, sus hermanos. ¿A dónde ve? ¿Qué punto la mirada? La puso bien, antes no veía lo que no veía, a la mirada, a la esperanza, a la promesa y a esta esperanza. Ahí que nosotros tenemos que poner la mirada. Dice el Señor, no en las cosas que vemos, porque esto es vanidad y sobre vanidad. Salomón, que tenía dinero, poder, sabiduría, cuando ya lleno pero inspirado por el Espíritu Santo, dice, veo que viene el mar y sale el río del mar y vuelve el mar. Santo Dios. Dice, esto es vanidad. Veo que el sol sale y vuelve a se oculta. Esto es vanidad. Veo. Cuando él comenzó a ver todo lo que él veía, donde había puesto los ojos primero, y todo lo que él veía, dijo que todo era vanidad. No ponga los ojos en las cosas que son vanidades, ponga las cosas en los ojos que no se ven. Dice el apóstol Pablo, donde está sentado Jesucristo a la diestra del Padre. Y nosotros pensamos que Dios es un Dios vanidoso como el hombre. La vanidad está en la carne, hermano, nosotros, los lujos, la vanidad en privada y todas esas cosas. Miren lo que es humilde. Dios está humilde. Oiga, nosotros conocimos como Dios humilde. No porque lo dice la Escritura, sino porque lo dicen los hechos. Santo Dios para siempre. Amén. Hermano, lo dicen los hechos de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios mandó a Jesucristo nacer lo que se llama un pesebre, pregunta, es un establo. ¿Sabe lo que es un establo, verdad? Donde los animales están ahí viviendo. Usted tiene ranchos, la gente que tiene ranchos, tienen establo. Ahí tienen sus animales y ahí le echan la tierra. Ahí nació Jesucristo, junto con ellos. Dice la palabra que cuando se fueron a buscar un lugar para él, como un lugar, como si fuera un hotel, algo, para no se encontró, hermano. Alabanza el nombre de Dios. ¿Cómo que no se va a encontrar? Si ese rey es rey, señores y señores, es para mostrar al hombre lo que significa la voluntad de Dios. Y ahí nació Jesucristo. ¿Quién le estaba dando gloria y honra? ¿Y qué fue la gloria? Unos magos que andaban, que era gente que comerciaba, gente humilde, gente pobre, y fueron a llevar todo lo que tenían, especias, aroma y todas estas cosas. Y adoraron, oigan, mismo en ese mismo lugar, en ese mismo establo ahí, adoraron al bendito Dios, al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora entonces? Pero después que Jesucristo crece, Jesucristo sigue la misma pobreza, porque bueno, mientras su padre adoptivo, porque el único padre verdadero es Dios, pero su padre adoptivo era carpintero, es la palabra, mantenía su familia, porque los judíos, muchos de ellos tienen una profesión, aunque sea técnica. No son vagos, ¿no? Como ahora los cristianos que quieren vivir de los otros, no, esa gente se fajaba. Entonces era carpintero. Pero cuando él se hizo adulto, que comenzó el ministerio, Jesucristo no tenía nada encima porque los padres eran pobrecitos, adoptivos. María no tenía nada, José tampoco. Porque el verdadero padre de él es el Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios que dice Jesucristo, yo no tengo de vivir. Y mira que la zorra tiene guarida. Pero la zorra fue el que la creó, porque él fue el que creó todo. Dice que todo esto fue creado por él y para él. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿En los lujos? ¿Jesucristo está chocando igual que nosotros? ¿Estaba Jesucristo en los lujos? Jesucristo estaba en la pobreza, en la miseria. Pobre. No tenía nada, ni siquiera para pagar el tributo de impuestos. Dice la palabra que para ahí también dice la escritura que las mujeres que él echó el espíritu, el mundo sobre ella, entonces se encargaban de suministrar. Y donde quiera que él estaba cerca, le llevaban algo para que comiera ahí. Porque Jesús no tenía ni siquiera nada, ni siquiera donde iba a comer. Ese Rey de Reyes, Señor, Dios está mostrando la humildad, Dios está mostrando que yo, lo verdadero, la verdadera riqueza. Dice la palabra que con su pobreza hizo rico a muchos, ¿ves? Pero su pobreza trajo mucha riqueza a muchos. Riqueza espiritual. Gloria a Dios. Gloria. Eso es lo que la iglesia ha dejado. Si ha desviado y se ha apartado. Vamos a demostrar ahora que las iglesias fueron
gloria a Dios para siempre, fueron en las casas. Nosotros la iglesia congregada. Vamos a demostrar por ejemplo que aunque nos congreguemos en las casas, todavía eso sigue apoyado. Eso está por las escrituras. Ahora, si vuelvo a dicho, si no cabemos, tenemos que buscar un local, pero humilde y barato, porque Dios no quiere cosas de lujo. Dios lo que quiere es que obedezcamos lo que enseñamos donde quiera que estemos. Y mira aquí, vámonos aquí, gloria a Dios para siempre. Entonces, dice aquí la palabra de Dios. Mira aquí, para que usted vea que todo comenzará por la casa de Dios. Vamos a leer aquí primero, te voy a entrar a su cuenta de introducción. El juicio va a comenzar por la casa de Dios, que somos nosotros. El juicio no va a comenzar por el mundo, ¿eh? No por el mundo. Esa es la palabra que el juicio dice. Es necesario que nosotros compadezcamos, dice en otra carta en Corintios, que es necesario que nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Amén. Sea para recibir lo que hayamos hecho, sea fuera del cuerpo o en el cuerpo. O sea, no estemos vivos, no hemos muerto, si hicimos la cosa como Dios hizo, recibiremos galardones. Y si no, seremos condenados juntamente con el mundo. Digo aquí lo que dice. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Comience el juicio por nosotros, la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el juicio comienza por usted y por mí, que estamos batallando para obedecer a Dios, ¿cuál será de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pero no solamente del mundo, de lo que nos hemos metido, de lo que están diciendo que son cristianos, pero no están obedeciendo. Lo que están haciendo las cosas como ellos quieren. ¿Y cuál será? Esa es la palabra de Dios. Es una pregunta que yo lo dije ahí, seguía más para abajo, pero no lo quise entregarme más. Entonces, para demostrar que el congregarse en una casa de aprobación está aprobado por Dios. Que no es como dicen muchos que son antibíblicos, que eso no es de Dios. Esto es de Dios. Vamos a demostrar que esto es de Dios. No estamos congregados aquí en el local. Porque aquí caemos bien, gracias a Dios. Y mañana esperemos que no cabemos, esperemos que Dios siga aumentando, eso es lo que quiere. Pero aumentándose en la espiritual, no en la corrupción. Porque si usted cree que yo no soy dueño de la iglesia, Jesucristo es dueño de la iglesia. Pero si usted cree que Dios me ha llamado a mí para ministrar esta palabra, yo no lo tengo que obligado. Porque esta es la iglesia de Cristo Jesús. Si usted dice, no, yo no, si usted quiere levantarse como por él, está todo en su derecho. Yo no puedo retener a usted ni aguantar a usted aquí. Pero sepa usted que yo le voy a decir a usted de aquí, a los hermanos en Cristo Jesús, que mientras Dios me está dando vida en esta tierra y Dios me mantenga parado aquí para enseñar la palabra a ustedes y para mí también nutrirme la palabra de Dios, no voy yo a permitir que la iglesia de Cristo Jesús y que llenara, porque yo no doy competencia con ningún pastor del mundo, ni de Holanda, ni de República Dominicana, ni de ninguna parte del mundo. De yo a romper el cuerpo de Cristo que soy yo, de yo destruir el templo de Dios que somos nosotros, para yo venir y que esta congregación sea llena a las 8 de la mañana, permitiendo a todo el que venga que entre y que debemos tolerar todas las cosas y no dejar todo pasar por alto, se equivocaron que sea. El que no se sienta a gusto en esta iglesia y quiere irse a contaminar con ellos y a tocarlo y a tocar las cosas inmundas, el Señor dice, la puerta está abierta. Moisés dijo, los que son del Señor, los que están con Jehová, pónganse aquí conmigo a este lado. Santo Dios para siempre. Porque esta es la iglesia de Dios. Y yo también tengo que ocultar esta salvación, porque yo no puedo trabajar en el tiempo predicando por nadie. Y en el día cuando ustedes delante del juicio de Dios, y yo pensando que voy a recibir los galardones, porque la iglesia va a casar. Dice el apóstol Pablo, pero recibir galardones si apareció acá. Y que yo piense que yo voy a recibir mi galardón, que voy a recibir, ya yo terminé mi trabajo, mi obra, y yo morí de la tierra. Y que Dios me diga, cuando abran los libros de la vida, yo no predico ahí. Y entonces ahí sí es verdad que ya me manden a mí para el agua del fuego. Ah, no, porque la tierra yo tengo una congregación. Ah, no, por eso lo fracasamos, Señor. El crecimiento que da Dios es un crecimiento del espíritu, espiritual. Las personas que son añadidas tienen que estar dispuestas a obedecer la palabra de Dios y a someterse a los mandamientos del Señor. Aleluya, gloria. Porque esta es la iglesia de Dios. ¿Entiendes? Yo no me mortifico, hermano, como dice no, pero tantos años. Ya tiene que tener la congregación llena. Claro que sí.
tantos años, yo tenía que ser muy difícil, igual, pero no, porque yo no me he llamado a la corrupción. Yo no me he llamado a la corrupción a predicar su santa palabra, y que la obedece mi mente en la libertad, porque la recompensa mía no me la va a dar usted, ni con dinero que usted me dé. La recompensa mía me la va a dar el Cordero del Hijo de Dios. Y la suya también. Amén. Entonces no, yo no voy a participar en eso. Aquí estamos humildes, como manda el Señor. El Señor Dios, si hay 2 o 3 en mi nombre, si están de acuerdo, ahí estoy. Si estamos de acuerdo conforme a la palabra de Dios, no es para contienda ni creernos que somos sabios. Todos podemos equivocarnos, yo me equivoco, usted se equivoca, y todos podemos equivocarnos. Y por eso estamos para amonestarnos los unos a los otros. Amén. Porque no porque yo soy pastor, que yo no soy perfecto, que yo soy el que no me equivoco, no, también me equivoco. Para eso está usted, para eso estoy yo, para eso estamos. Somos nosotros, el cuerpo de Cristo, para amonestarnos unos a otros. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. La próxima semana, si Dios me lo permite, gloria a Dios para siempre, yo voy a enseñar sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Ahora vamos a continuar para la finalización. Alabado sea el nombre de Dios. Para siempre. Se cae, pero gloria a Dios. Ahora vamos a continuar. Y le damos continuación aquí, que verdaderamente las iglesias, nosotros como iglesia, en las primeras congregaciones fueron en las casas. Y se buscaron casas y se pagaban también casas pagas. Y a veces se congregaban a veces en casa los hermanos, como ustedes aquí. No pagan porque esta casa, no pagan porque aquí nosotros, bueno, se paga el apartamento, nosotros no vamos a meter falda, ni que ustedes no, pero viene segunda, pero había casas que había que pagar, se alquilaba para eso y había que pagar. Gloria a Dios para siempre. Con respecto a él, ¿me entiendes? Pero si se busca un sitio, entonces hay que sacar cartel, hay que poner todo y pagar. Oiga lo que dice aquí, como fue la palabra, dice aquí. Hechos 28, 30 hasta el 31. Hasta el 31. Vamos, para que nosotros sepamos que sí, en verdad, es aprobado por las Escrituras. Capítulo 28, versículo 30. Vamos a comenzar aquí por el apóstol Pablo, que alquila una casa. Una casa alquilada. Hasta el 31 dice. Santo Dios para siempre. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Óigame, ¿a dónde que dice? Que Pablo alquiló beneficios. Una casa. Que permaneció 2 años enteros en una casa, dice una casa alquilada. Y recibía a todos lo que a él venían. O sea, los que se convertían lo recibían. Los que querían convertirse a la lo recibían. Predicándole el reino de Dios y enseñando. Dice, y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Como estamos haciendo aquí. Ahora vamos a hacer un predico para siempre. Enseñando el reino de Dios. Dice la palabra de Dios. Acerca, y dice, y acerca del Señor Jesucristo. Sin que nadie dé abiertamente. Sin que nadie me lo pierda. Santo Dios para siempre. Entonces lo recibía. Él lo recibía como hacemos nosotros aquí. Si nosotros salimos, por ejemplo, como nuestro hermano Frank, que no era cristiano y se convirtió, ya lo hemos recibido aquí. Así lo hacía Pablo en esa casa. ¿A dónde lo recibimos? No fue en la casa aquí, en la casa. Amén. En la casa de nuestro hogar, la casa de mi esposa y la mía. Y la casa del Señor también, primeramente, los hermanos. Entonces, aquí lo hemos recibido. Ve, ¿a dónde fue que Pablo alquiló? Pero había locales lujosos en su tiempo. Porque la palabra habla, Jesucristo habla una parábola de un rico. Y Lázaro, que el rico vestía de púrpura, de lino fino. Hacía banquetes, ¿ves? Había lujo. Todos esos grandes hacían banquetes, esa gente tenían palacios, esos emperadores, mansiones. Pero es que no dice Pablo como con un local caro.
que fue uno de esa gente para tirar unos carcalos de su rico. Una casa humilde. Humilde una casa. Más humilde. Y allí estuvo alquilada, dice, allí estuvo enseñando por 2 años. Entonces, ¿cómo usted me dice a mí? Que uno congregando aquí en esta casa, que eso no está bíblicamente, eso es antibíblico, eso es anti la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios para siempre, es para que usted se vaya. Es la conquista que el enemigo le hace para que usted se vaya de la colusión y la contaminación. Porque allí son muchos, pero vamos a empezar de la pureza. Porque Dios dice que nosotros somos, Dios lo que busca en nosotros es la pureza. ¿No es? Él no quiere que nadie se pierda, dice la palabra, claro que sí. Él quiere que todos usamos el arrepentimiento y vengamos al arrepentimiento, nosotros no sabemos. Pero Él quiere los que están adentro, los que han se convertido, que se mantengan puros. Porque de nada sirve invocar el nombre del Señor no siendo yo santo. De nada me sirve invocar el nombre de Dios y no guardando yo su voluntad. Y sigue aquí, vamos a seguir examinando, que van a encontrar más casas. Donde hay salutaciones, saludos. Y aquí va a seguir mostrando más. Dice aquí ahora en Romanos 16, 3 hasta el 5. Santo Dios para siempre. Entonces, si ahora nosotros queremos seguir lo mismo, ya nosotros, entonces, sabemos nosotros que estamos tentando a Dios. Y a Dios no se le puede tentar, porque ya Dios no ha abierto los ojos y no lo está abriendo. Porque todo está aquí en la Escritura, hermano. ¿O hay algo que nos ha enseñado, que nos ha mostrado conforme a la Escritura? Esa es la palabra de Dios y no va a cambiar. Yo miento, pero Dios no miente. Yo cambio, pero Dios no cambia. Jesucristo no cambia, Jesucristo no miente. Jesús es el de hoy, de mañana y siempre. Amén. Dice la palabra y por los siglos de los siglos. Mira aquí, vamos a leerlo aquí. En Romanos es un saludo. Saludad a Priscila y a Aquila, mi colaborador en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí. Oigan, esos hermanos, dice Pablo, que Priscila y Aquila, colaboradores de Cristo, dice que pusieron su vida por mí. Como dijo Jesucristo, nadie tiene mayor amor que el que da su vida por otro. Y luego dice, estos hermanos amaban de verdad, no como ahora, y ahora el amor es un ficticio, una mentira. Yo lo amo el amor de Cristo. Y tú dices, hermano, vamos a dejar que el Señor les provea. Vamos a dar la rodilla por el Señor. Hipócrita, por el Señor dice. Hipócrita. Tú eres el que tiene que proveer. Tú tienes una libra de arroz. Dale media libra. Tienes un cuarto de aceite. Bueno, para un poquito ahí, échale que es una tacita. A la voz no me dio para siempre. Y ese es el verdadero sacrificio espiritual que nosotros como casa de Dios, como dijo en Pedro, es el que tenemos que hacer. Un sacrificio como sacerdocio de Dios para hacer sacrificio espiritual. Ese es el verdadero sacrificio espiritual. Nadie lo quiere hacer. Porque es más fácil hablar con la boca que actuar. La boca es muy fácil, pero actuar es difícil. Entonces dice la palabra de Dios que Dios dice que pusieron su vida por él. Dice esos hermanos del apóstol Pablo, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias, los gentiles todas dan gracias. Pero gracias a quién? A Dios. Por eso, ¿por qué? Por el amor de sus hermanos, el fruto. El amor de Dios que estaba en esos dos hermanos, que pusieron la vida por el apóstol Pablo. Y no solamente por el apóstol Pablo, podían poner la vida por cualquier otros hermanos. Dice, saludar también a las iglesias de su casa. Ponga asunto. ¿A dónde que dice? Dice, saludar a la iglesia de su casa. ¿A dónde? Ah, bueno, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Santo Dios, bendito Espíritu Santo. Entonces esta combinación de la iglesia de Cristo Jesús, ¿está aprobada por Dios o no está aprobada por Dios? Está aprobada. Amén. No se confunde, hermanos, no se deje confundir, no se deje mover del fundamento de Cristo. Yo no puedo tener obligado de decir a usted ni usted a nadie. Pero si usted cree que usted va a venir allá, que usted va allá a la corrupción, que usted va a venir a mí con la corrupción, yo se va a hacer no, vaya a seguir allá en su corrupción, porque yo no puedo tocar lo inmundo, no puedo contaminarme con usted. Ahora no se me dio para siempre. O venga usted de nuevo otra vez aquí a limpiarse. Uno a la dos, ahora se me dio para siempre. Porque esto es la palabra de Dios que estamos viviendo, no lo que el hombre diga. Amén. Entonces esta combinación está aprobada por Cristo y por Dios.
Amén. Esta congregación es gente humilde local. Entonces no quiero que se le mande por eso. No, pero es una casa. Es como dice, no se deje llevar por esa. Dice, la mala conversación corrompe la buena costumbre. Aleluya. Gloria a Dios. Mañana estamos aquí. Aquellos comenzaron en las casas, pero cuando confirmaron a crecer, tuvieron que buscar otro sitio más grande. Pero eso cuando llega el tiempo de Dios, no para irme con el hombre, a competencia del hombre. No para que el hombre vaya y decir al hombre, ay, vaya a la iglesia. Vaya, llévame que usted vea. No, yo tengo iglesia porque yo soy dueño de usted y usted es dueño de mí. El dueño de mí se llama Cristo. Entonces el apóstol Pablo, no os hagáis esclavos. Primero capítulo 15, no hagáis. Primero capítulo 7, no os hagáis esclavos. Porque por precio fuiste comprado. Amén. Dice las iglesias, dice, saluda también a la iglesia de su casa. Se estaban congregando en su casa. Dice la palabra de Dios. Salud, dice. Vamos a dejarlo ahí, solamente. Y ya nosotros es una rotación. No lo voy a seguir más abajo. Ahora vamos a seguir demostrando más. O sea que nosotros estamos más que bien. No, para que no haya confusión. Según el 1 Corintios. 1 Corintios 16, capítulo 16, versículo 19. Hasta el 20. 16, 19, 20. Entonces, para que usted no se deje engañar, ni se deje turbar, porque mañana usted va a encontrar a gente que van a decir, ya usted se congrega. Ah, no, yo me congrego. ¿A dónde? ¿Dónde está su iglesia? Le van a preguntar, se la pregunta. ¿Dónde está su iglesia? No, yo me congrego allí con un hermano que se llama Ángel, y un hermano Mateo, y la esposa allá en una casa. ¡Ay, hermano, eso es madre de Dios! Le van a decir. Ahí está muerto ahí. Muertos están ellos, y muertos están que no obedecen la palabra de Dios. Pero Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y la obedece, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y todo el que no oye la palabra de Dios a veces está muerto. Gloria a Dios. Dice así, 1 Corintios, otra gloria a Jesús. 16, 19, 20. Santo Dios para siempre. Gloria a Jesús. Entonces ya nosotros estamos entendiendo que esto no se trata de que no, nosotros mismos somos este templo de Dios, y la iglesia es en la casa, dice. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con las iglesias que están en su, ¿a dónde oye otra vez? En su casa. Oye otra vez, le dice aquí. Lo mismo que le digo arriba, en su casa os saludan mucho. Saludan mucho en el Señor. Amén. Entonces dice, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con óculos santos. O sea, todos los hermanos que nos demos un saludo con óculos santos, o sea, con besos, un beso santo, besos sin malicia, sin maldad. Que se saluden todos los hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dice el Señor. Pero de lo que dice, ¿en dónde dice? En su casa. Dice la iglesia, dice que son Aquila y Priscila con la iglesia que están en su casa. Ah, bueno, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Bueno, entonces para que los que están pensando en esa mentalidad no se muevan. No se muevan del fundamento de Dios. Dios no está hablando, no está mostrando. Lo que el hombre diga, lo que el hombre opine, o lo que el hombre ha hecho, me tiene sin cuidado, hermanos. Y para terminar aquí con esto, con la última cita, Colosenses, capítulo 4, versículo 14 hasta el 15. Santo Dios para siempre. Y aquí terminamos para comprobar otra vez de nuevo, confirmar que las primeras iglesias que fueron fundadas por nuestro Señor Jesucristo a través de los apóstoles, todas se congregaban en sus casas o alquilaban una casa. No en edificio, no en edificio lujoso, no en vanidad. Entonces Dios no quiere esto, hermano. Ya Dios
dijo cómo fue que empezó y cómo que hay que seguir. ¿Cómo que hay que sobreedificar? Sobre este fundamento, como Dios lo puso. Dice el que sobreedifica sobre este fundamento. Dice, nadie puede poner otro fundamento, el cual es Cristo. Y según edificar es otro fundamento, oro, plata, dice que la obra de cada quien será probada en fuego. Y si la obra perecerá, también tú te perecerás con ella. Amén. Dios habló claro, hermanos. Entonces, dice así, otras anotaciones. Os saluda Lucas, el médico. O sea, Lucas es el que escribió el libro de Lucas. Sí, médico, era médico. Lucas, el médico, amado y demás, saludar a los hermanos que están en la Odisea y a Nifas y a las iglesias que están en su casa. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea Dios para siempre. ¿Cuántos hermanos distintos que creyeron a Jesucristo y se convirtieron a Jesucristo se estaban congregando en su casa como iglesia de Cristo y iglesia de Dios? Amén. Lo demostramos ahora, estamos claros ahora. Por eso que a veces caben en la misma casa, pero como tienen tanta la competencia y la habilidad del mundo, que quieren estar compitiendo con las otras congregaciones, buscan un local lujoso para estar a la altura de ellos. Yo no quiero estar a la altura de hombres. A lo mejor nombre de Dios para siempre. Yo lo que tengo que estar es bajo la cobertura y los mandamientos de Cristo. Yo no tengo que estar a la altura de nadie. Y eso es lo que pasa, hermanos. Si mañana aquí, como vuelvo y repito, Dios trae más, y no cabemos aquí porque, bueno, ya estamos deprimidos, hay que buscar un lugar donde tengo más desahogado. Ok. Pero se va a buscar un local humilde, más barato. El más barato que haya, que aparezca en internet. Se va a coger. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Ese es el que se va a coger. Amén. Y si usted lo ve feo y no lo quiere, pues entonces busque el otro bonito. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Vaya a buscar el otro bonito. Siempre, hermano, siempre. Porque aquí no tenemos los ojos las cosas terrenales, sino las cosas espirituales. Porque no es el local lo importante. Lo importante es a donde nosotros vamos como templo de Dios, como iglesia de Dios. Lo importante es donde nosotros nos congreguemos como iglesia de Dios, como el templo de Dios que somos, para obedecer el santísimo mandamiento de nuestro Dios, que fue dado a través de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Aleluya. Hasta aquí me ha llegado el Señor, hermanos, en el programa Jesús en Esperanza. La próxima semana, con el poder de Jesucristo, Amén. si el Señor me lo permite, vamos entonces, ahora demostramos cuál es el templo ahora en el Nuevo Testamento en la iglesia de Dios, que somos nosotros. Ahora, si Dios nos lo permite, la próxima semana, yo voy a demostrar por la palabra de Dios qué es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Si Dios lo permite. Entonces, porque el templo somos nosotros, pero también nosotros somos iglesia. Pero no son dos cosas que tienen dos significados diferentes, que hay que darlo a entender. Bueno, la misma escritura no es que son inventos, no es que la escritura va a decir cuáles son los dos significados diferentes que tienen. Eso que hemos trabajado con la escritura, si Dios nos lo permite. Bueno, Dios bendiga, que la paz y el Señor sea con todos vosotros.